12:06 en Canarias, estamos en directo a través de la 107.9 Radio Sur en ADG y radiosuradg.com. Gracias por la sintonía. Estábamos escuchando a las candidatas, a las representantes, por decirlo como Dios manda, de los distintos núcleos del barrio de ADG, que se subirán al escenario en la gala espectáculo Canarias y el Caribe a partir de las 9:30 de la noche este viernes 6 de octubre. Y está con nosotros Coraima Afonso, es concejal delegada en el área de educación y también lleva la parte de la escuela infantil de ADG. Coraima, muy buenos días. A ver, un segundito, porque está hoy ahí, le estoy volviendo loco al realizador. Ábrele a Coraima, por favor, Gonzalo. Gracias. Es culpa mía, es culpa mía que te estoy poniendo 7 cosas a la vez. Buenos días, Coraima. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, que a veces me va por encima de la acción la cabeza. Gracias por este ratito. Nada. Muchas gracias, un honor tenerla con nosotros. Y la llamada yo creo que es muy interesante porque comienza el periodo de inscripción para la prueba de acceso a la Universidad a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria para mayores de 25 y mayores de 45. Aquí estamos hablando de oportunidades para personas que no pudieron acceder a una formación. Bueno, usted es educadora, usted es docente. ¿Qué podemos contar de estas pruebas? No sé si son muy fáciles, muy difíciles. Yo lo que sí percibo y siento es que merece mucho la pena enterarse y hacerlas, creo yo. Sí. Mira, esto más que nada es un convenio, ¿vale?, del Ayuntamiento de ADG con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que como objetivo tiene promover la colaboración entre el Ayuntamiento de ADG y las distintas instituciones académicas para que el alumnado pueda realizar en las instalaciones del Ayuntamiento de ADG, concretamente aquí en el Centro Cultural, y el curso, que pueda realizar aquí el curso y las pruebas oficiales para el acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien. El periodo para apuntarse, porque aquí a través de este acuerdo, por ejemplo, en principio los de ADG, pero si a lo mejor viene alguien de Isora o de Guía, de los cristianos, se trata de prepararse para hacer ese examen, ¿verdad? Exactamente. De acceso. Es un periodo de preparación a través de personal docente que viene aquí a impartir las clases de este curso para posteriormente realizar la prueba. ¿Podemos decir cuánto tiempo se prolonga ese espacio de preparación para luego hacer la prueba? El curso empezaría el 23 de octubre, ¿vale? Y la realización de las pruebas están previstas para realizarlas en el mes de abril. Entonces el alumnado tiene de preparación pues estos meses y en abril sería ya la prueba de acceso a la universidad. En esa preparación vienen todos los días, tienen unos horarios marcados. Eso ya se lo determinará pues el personal docente cuando ya se reúna con el alumnado y demás y ya determinen pues día, hora. ¿Son docentes demás de Las Palmas, Coraima? No, son docentes se ha contratado a través de la bolsa, ¿vale? Del CDTK, del Ayuntamiento de ADG. Muy bien. Sí. Y decía, para mayores de 25 hasta 45 y para mayores de 45. Sí, porque ¿Es distinto? Es distinto. Son dos tipos de pruebas. Hay unas pruebas que son para el alumnado mayor de 25 hasta 44 y luego los mayores de 45. Mira, para los mayores la prueba para mayores de 25 años, ¿vale?, se divide en 2 fases. Vale. Se divide en la fase general y la fase específica. Bien. En esta fase general, pues el alumnado tendrá que realizar una totalidad de 3 ejercicios. Vale. El primero sería un comentario de texto, un desarrollo de un tema general de actualidad, otro de lengua castellana y otro de lengua extranjera. Luego tendrían una parte específica también de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, introducción al derecho y geografía general. Esto sería para el alumnado mayor de 25 años. Así a bote pronto puede parecer muy complicado, pero sé por experiencia propia que he visto y tengo amigos que han participado, que los profesores se esfuerzan mucho con estas personas mayores de 25 años y los contenidos
vamos a ver, que no son tan difíciles de aprender, ¿no? No, ¿verdad? Más bien es constancia diaria aquí en lo que se desarrolle todo el curso y demás, y lo puedes sacar. La preparación. Exactamente. Bien, entonces tienen dos partes, una general y otra específica, decía, de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y demás. Y luego la prueba para mayores de 45 años es diferente. Sí. Es un poquito más reducida. Se trata de una prueba general también, pero en vez de 3 ejercicios costaría de 2. Ajá. El primero sería también de comentario de texto, desarrollo de un tema general de actualidad, y otro de lengua castellana. Ajá. La diferencia es que en la parte específica, el alumnado mayor de 25 años tiene un total de ejercicios también vinculados a estas materias, pero ellos tendrían una entrevista personal. Los mayores de 45 es un feedback con uno de los docentes que valoran, ¿no? Exactamente. Vale, y ahora se preguntarán quienes estén interesadas o interesados y que puedan hacerlo. Si apruebo el curso, ¿qué opciones se me abren? Porque claro, no me voy a ir a vivir a Las Palmas si quiero estudiar, no sé, ciencias del deporte, o quiero ser como usted, maestra, ¿no? Pedagoga, profesora. ¿Qué nos viene después a aquellas personas que quieran hacerlo y aprueben? ¿Qué opciones se abren? Realmente es un curso de preparación para la prueba. Vale. ¿Y si aprobamos la prueba? Si aprobamos la prueba, vamos a hacer el cuento a la lechera. Si aprobamos la prueba, pues este alumnado puede acceder a los grados de la rama de las ciencias sociales y jurídicas. Vale. Es una rama específica, ¿vale? Con grado en administración y dirección de empresa, grado en turismo, grado en maestro en educación infantil, grado en maestro en educación primaria, ¿vale? Es bastante variado, ¿no? Sí. Este alumnado puede acceder a los grados de esta rama de ciencias sociales y jurídicas. Vale. En cualquier caso, para apuntarse tienen que venir aquí al Centro Cultural. Pueden hacerlo a través de la sede electrónica, ¿vale? de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Y de ahí aparece sede de ADEGE para... Se pueden meter en la sede del Ayuntamiento de ADEGE, ¿vale? Y ahí ya pueden pinchar el enlace directo que les llevará a este plazo de presentación para hacer el curso. Vale. Creo que además las tasas de lo que hay que pagar por examinarse, pues es un precio bastante asequible, ¿verdad, Coraima? La verdad que el precio... No lo sabes. No sé cuál es el precio, la verdad. El precio lo desconozco. Pero creo que es muy asequible. Porque seguramente. Público es muy asequible. Sí, además estamos hablando de una universidad pública. Entonces, sí. Bueno, le quería preguntar por la sensación que tiene usted en cuanto a esta enseñanza o formación para adultos, ¿no? Me da a mí, no sé, porque, y lo quiero compartir con ustedes, amigas y amigos oyentes, con todos, que es de nuevo una apuesta por dar oportunidades a la ciudadanía. Exactamente. Yo considero que ha habido muchas personas que por circunstancias o los padres no tenían dinero o tenían que trabajar y ganaban lo justito, o tuvieron que salir de viaje o emigraron y no pudieron estudiar, y hay gente que le quedó ganas de no sé, de estudiar cualquier rama, cualquier grado y no pudo. Exactamente. Se trata de una oportunidad, de otra oportunidad para aquellas personas que realmente pues quisieron entrar en la universidad. Y a lo mejor si lo hubieran querido hacer antes, pues no han podido, pues por estos temas que tú me estás comentando. Claro. Bueno, usted está como responsable del área de educación, también de la escuela infantil. Nosotros estuvimos hablando prácticamente con todos los responsables de los colegios y estaba todo el mundo muy contento. Parece que las obras de mantenimiento estaban todas bien. Sí, se han realizado obras de reforma, ampliación y mejora en todos los centros educativos del municipio y la verdad que están acorde a las necesidades de todos los niños y niñas de ADEGE. Hay una situación especial, por ejemplo, en colegios como Armeñime, que hay niñas y niños de muchas nacionalidades. Nos lo contaba Yaisa Llanos, su directora. Le enviamos un abrazo desde aquí y además agradecidos también a la directora de Tijoco, que nos contaban que bueno, que hay también ese esfuerzo sobre esfuerzo, que lo hacen encantados con el tema de la multiculturalidad. Entiendo que
ustedes, el ayuntamiento en este caso, pone todo lo posible, ¿no? Todo lo posible, seguridad, las obras, etcétera, pero aún a la consejería hay, bueno, un nuevo director territorial de infraestructuras, que era el director del IES Tamaimo, el más joven de España, que ya lo he visto el otro día, que lo han nombrado director territorial de infraestructuras. Claro, estamos todos como locos a ver cuándo abre Gran Sur. Y el Centro Integrado de Formación Profesional. Claro, que estaba nuestro alcalde además ya diciendo, oiga, que esto ya lleva terminado algún tiempo y nos hace falta, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay, no sé, institutos, Los Olivos, El Galeón, ADEGE, que están muy llenos, ¿no? Están los institutos del municipio masificados, están realmente, se han construido para realmente la mitad de alumnos de los que tienen ahora mismo. Entonces, con la apertura del Centro Integrado de Formación Profesional podemos desalojar, ¿no? Sí. Alumnado o ciclos formativos y demás para instalarlos ahí en el centro específico que es para ello y así pues que el alumnado pueda estar de una manera más cómoda en el centro. Entiendo que usted ha cursado sus estudios aquí en ADEGE. En ADEGE. Y luego La Laguna, quizá. Exacto. Claro, y entonces sabe por experiencia propia cómo es eso de estar un poco, como sardinas en lata, ¿no? Que Salud. Gracias. Digo que es así, ¿no? Que bueno, que se soporta, pero que no es lo ideal, ¿no? El tener unas instalaciones adecuadas, el tener un profesorado que se preocupa por ti, etcétera, es muy necesario, Coraima, ¿verdad? Exactamente. Son las 12 y 17 minutos en Canarias. También sé que la escuela infantil ha arrancado muy bien, que está tanto las familias, los niños, que es muy importante, súper contentas y el equipo, ¿no? ¿Contenta usted también cómo ha arrancado todo? Sí. Muy contenta. Tenemos muchos proyectos también para la escuela infantil, que si quieres te los puedo venir a comentar otro día, ¿vale? Cuando ya los tengamos sin hacer mucho spoiler. cerrados, ¿Qué son? Sin hacer spoiler. ¿Son educativos? Sí. ¿Proyectos educativos? Proyectos educativos, ¿vale? Para abarcar las necesidades de los niños y niñas. Qué bueno. De la escuela. Qué bien. Bueno, no sé si quiere apuntar alguna cosa más. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que vaya todo muy bien. Sí. Es un placer siempre hablar contigo, con usted, en estos términos de oportunidades para el público, para la gente en ADEGE y de los municipios colindantes. Recordamos, ¿no? ¿Se abre el plazo hasta cuándo es? Hasta el día 20 de octubre. 20 de octubre. Del 3 al 20 de octubre, el periodo de matrícula. Muy bien. Para prepararse para el examen de acceso a la universidad, si tienes más de 25 o tienes más de 45. Va a haber personal docente que ha contratado este ayuntamiento que te va a ayudar a prepararte ese examen de entrada en la universidad, de acceso. Una vez que entras, eliges cualquiera de los grados, que también se puede cursar a distancia, ¿verdad? Que también se puede hacer, sí, ¿no? Dependiendo ya del grado y de las necesidades de cada... Exacto, porque hay formación a distancia y luego hay mixta, ¿no? Que a lo mejor vas a ir a hacer los exámenes presenciales, hay de todo un poco. La verdad, está muy bien la oferta. Pueden entrar en adg.es, pero también en la página de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aparece el centro de ADEGE para la matrícula de este examen de preparación de acceso a la universidad para mayores de 25 y de 45 años. Va a ser una idea muy, pero que muy buena y seguro que nos hace crecer como personas. Coraima Afonso, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La concejal delegada de Educación y de la Escuela Infantil de ADEGE, con ustedes, con nosotros, 12-19 minutos. Don Adolfo, le ha surgido algo y queríamos charlar con él. Será en otro momento, porque ha habido muchas cosas en deportes, en educación, en cultura, en relaciones institucionales y seguro que vendrá por aquí un día de estos. Vamos ahora, 12:20, con una pausa, y creo que Yolanda Hernández nos va a hablar de vendedores ambulantes. Luego tenemos pateos, ¿verdad? Tenemos con Maite Fernández del Club de la Montaña para recorrer senderos. En grupo, qué bonito, conoces gente, disfrutas de la naturaleza. Bueno, pues con Maite Fernández, que les va a encantar seguro. Todo esto hasta la 1 aquí en Viva la Vida. Viva la Vida, actualidad, entrevistas, compañía y mucho más. Viva la Vida.
El Área de Participación Ciudadana propone distintas rutas en espacios rurales y naturales protegidos de Tenerife dentro del programa Ponte las Botas. Las inscripciones comienzan 30 días antes de la fecha de cada ruta. Las plazas son limitadas